luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, estimados televidentes. Una vez más estamos llegando hasta sus hogares con su programa A la Luz de la Verdad. Cada día sábado nos encontramos a través de este canal para escuchar y aprender diferentes temas extraídos de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión me acompaña nuestro pastor, hermano Francisco Ulloa. Bienvenido. La gracia de Dios sea con todos ustedes, estimados amigos, en la esperanza de que cada vez que nos encontramos haya para ustedes algún conocimiento nuevo de la palabra de Dios o algún punto que meditar, porque esa debe ser nuestra vida, ¿no? El Señor que los bendiga. Quiero reiterar la dirección donde se pueden acercar si usted está interesado en conocer más sobre lo que conversamos en este programa. Invitarles cordialmente a Balmaceda 17 en San Rosendo, en los horarios de servicio de las 10:30 de la mañana y en la tarde a las 16 horas todos los días sábados. Como también visitar nuestra página web www.idnp.cl. Hoy nuestro pastor nos trae un interesante tema, un texto conocido por cada uno de nosotros, Jesús y la mujer samaritana. Vamos a ver qué dirección le da a este tema nuestro pastor. Antes sí, quiero invitarlos a escuchar una alabanza y de vuelta ya nos encontramos con nuestro pastor y su tema Jesús y la mujer samaritana. Bien, estimados hermanos, amigos, tal como lo dijo nuestra hermana anteriormente, quería tocar este tema
con ustedes por la importancia que tiene ahora en este tiempo vigente. Es una historia antigua, por supuesto, y de repente nos olvidamos de estas cosas y creemos que estas quedaron escritas así para nuestro conocimiento, pero la Biblia nunca está antigua, la Biblia siempre es vigente para nosotros. El capítulo lo encontramos en el libro de Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 4. Ahí va a estar la lectura esta mañana. La historia la conocemos todos nosotros, pero yo quiero puntualizar algunas cosas, ¿no? Todos sabemos que para los judíos era una cosa abominable juntarse con los samaritanos y compartir con ellos. Entonces, en esta ocasión iba de paso nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Necesitaban algunas cosas para su viaje, no me acuerdo en este momento dónde iban, pero el hecho fue que Jesús le dijo que ellos entraran a la ciudad y Él los iba a esperar afuera. Entonces, en eso estamos, que en el encuentro, de esta forma se hace el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana, ¿no? Y dice de la siguiente manera, voy a leer solo algunos versículos. Dice el verso 7, de ahí voy a leer en adelante. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. La situación era que habían entrado los discípulos y Él se quedó afuera al lado de un pozo, como solía ser en los caminos de tránsito de la provincia, ¿no? Dice, vino una mujer samaritana a sacar agua a Jesús y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ahí está la razón, ¿no? Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío te pides a mí agua de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, dice, le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tiene el agua viva? Aquí nos damos cuenta de situaciones que pueden ser también presentes para nosotros, como el hecho de que él tenía una respuesta espiritual. Tú no sabes con quién habla, ¿cierto? Y es quien te puede dar agua viva, agua de vida, ¿no? Y la mujer seguía pensando que la idea era que él podía darle una mejor agua, ¿no es cierto? Entonces la mujer le dice, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Eres mayor acaso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salió para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga más a sacarla. Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Entonces, aquí uno cuando va dando cuenta del desarrollo de la palabra de Dios, entiende de que el Señor Jesús, sabía perfectamente dónde iba y sabía con quién estaba tratando. Entonces le dice, ven y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dice, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Entonces dícele Jesús, dícele la mujer, Señor, me parece que eres un profeta.
nuestros padres adoraron en este monte. Obvió ella el comentario, ¿no es cierto? Como muchas veces nosotros también obviamos las cosas de Dios que no nos convienen, las obviamos como nada, porque en realidad era sorprendente de que el Señor Jesús sabía quién era ella, sabía que no estaba casada, sabía que había tenido muchos maridos anteriormente. Ella obvió todo eso, pero porque fue más fuerte el hecho de darse cuenta que estaba en alguien que aparentemente era muy superior, ¿no? Entonces le dice, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y el que quiere, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aquí ya entramos al terreno fuerte, ¿no es cierto?, que absolutamente es compatible con nosotros. Usted está en una iglesia hoy día, nosotros estamos en otra, aquellos pueden estar en otra iglesia, y todos creemos en la importancia de ir a una iglesia, pero esa no es la importancia de ir a la iglesia. La importancia es, digamos, que en espíritu, que es una cosa, ¿no es cierto?, y en verdad, que es otra cosa absolutamente diferente, podamos adorar a Dios. ¿Cómo podemos decir nosotros que en espíritu adoramos a Dios? Es de que sentimos la profunda convicción de que Dios existe, no la costumbre. Yo me fijo, por ejemplo, en la costumbre de todas las iglesias. Uno va a una iglesia católica y van a tener un rezo, no van a tener una oración, van a tener un rezo. Va a ser algo aprendido de memoria, que lo repetirán todas las veces. No importa si están enfermos, pero van a decir Santa María, Madre de Dios, qué sé yo. O si alguien se está muriendo, Santa María, Madre de Dios, y etcétera, 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 ¿no? No quiero molestar, ¿no? Pero quiero plantear una verdad. Y cuando usted va a una iglesia evangélica pasa absolutamente lo mismo, dando gracias a Dios por la vida y por todas esas cosas, y el Espíritu Santo y todo eso. Y por ejemplo, un gran distintivo del mundo religioso protestante es que acostumbran a dar gracias a Dios por los alimentos, pero siempre es lo mismo. Ya hay cantitos, hay cositas así, pero no están racionalizando lo que hablan. Y racionalizar lo que hablan no es decir, Señor, te damos gracias porque tenemos esto, sino es saber, es poder darse cuenta, por ejemplo, de que en otras partes del mundo hay niños que no tienen que comer, y qué grande que hay niños que no tengan que comer y yo tengo que comer hoy. Entonces ya es un sentido diferente al dar gracias. No sé si alguien ha tenido ocasión, por ejemplo, de pasar un día entero sin tomar agua o 2 días sin tomar agua, y de repente tienen la oportunidad, ¿no? Qué grande y qué delicioso es, ¿no? Entonces estas son las cosas que hablan del espíritu, hablan de tener una relación espiritual con Dios, que Dios quiere que la adoremos en espíritu. Esa es una cosa importante. Y la otra cosa, por supuesto, es la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, nosotros vamos solamente a lograr, ¿no es cierto?, la santificación en Dios si lo hacemos a través de la palabra de Dios. Y bueno, y ahí ya hemos hablado bastante de eso, y no quiero entrar en esas cosas, sino que es otro el espíritu de esta conversación de este día, ¿no? Sino poder tener en nuestra mente presente ahora, como punto de meditación, nuestro ser interior y nuestra relación con Dios, que no tiene que ver con nuestra presencia, que no tiene que ver con nuestras palabras, tiene que ver con los sentimientos profundos que solamente los conoce Dios, con esa vida de, como decimos muchas veces nosotros, del otro yo, del que no le mostramos a la gente, y que creemos que Dios no lo ve, pero siempre Dios lo conoce. A eso es lo que quiere llegar. Entonces dice, vamos a seguir en esto, tratando de llegar a lo mismo. Dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere,
Él nos declarará todas las cosas. Yo no sé, tal vez el pensamiento de la mujer, yo no sé verdaderamente quién es quién, ¿no es cierto? Pero sé que Él va a venir, y cuando Él venga, ¿no es cierto? Ahí se va a poder distinguir quién verdaderamente es quién. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. Entonces, y en esto dice, vinieron sus discípulos, acordémonos que habían ido a comprar alimentación, ¿no es cierto? Dice, y en esto vinieron los discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo, ¿qué pregunta o de qué habla? Entonces, bueno, se suponía que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con una mujer, ¿no es cierto? Y que la mujer era samaritana, y eso naturalmente era una cosa imposible de entender ellos, y naturalmente no se debían atrever a preguntar, ¿no es cierto? Pero por supuesto les interesaba saber. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, los de la ciudad, ¿no es cierto?, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo. Entonces toda la región sabía de que debía venir el Hijo de Dios. Entonces ella también tenía esa inquietud, y naturalmente no era cosa fácil hablar con nuestro Señor Jesucristo y no recibir nada. Ella se dio cuenta del poder, se dio cuenta de la potencia, se dio cuenta de la sabiduría, se dio cuenta que era alguien diferente, y llama a personas que vayan. Entonces dice, las personas salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo mi comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces aquí ahora es la otra cosa. Por un lado está la cosa mundana, ¿no es cierto?, de la sociedad que no conoce a Dios, de la sociedad que no le interesa lo que es Dios. Entonces, que vienen a ver y vienen a conocer, como llegó la mujer samaritana, esa es una cosa. Pero aquí ahora es la presencia de los discípulos de Jesús en el momento en que Jesús está ahí. Entonces dice los discípulos, ¿qué le importaba? Que tal vez se habían demorado un par de horas y era la cosa el momento de la merienda, y Jesús estaba ahí, pero bueno, es hora de comer, ¿cuándo la cortas con tu conversación? ¿No? Entonces dice, y él les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, si le habrá traído a alguien de comer. Dícele Jesús, mi comida es que haga la voluntad de el que me envió y que acabe la obra. Aquí está la razón que ellos no podían entender. Él tenía que hablar. ¿Por qué tenía que hablar Jesús con la mujer samaritana? Porque ya se iba a acabar definitivamente este muro que habían puesto los judíos contra los samaritanos, y que los samaritanos habían aceptado contra los judíos. Entonces, eso se acababa, y ahora iba a empezar con Cristo una nueva forma de relación, un cambio en la sociedad, un cambio en la humanidad. Y los discípulos no se estaban dando cuenta de los momentos que estaban viviendo. Entonces, aquí le habla él a sus discípulos. ¿No decís vosotros que aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? Aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. El estilo de hablar de ellos era con estos ejemplos que podían entender. Le está diciendo a sus discípulos, bueno, ustedes se pueden dar cuenta cuando cambia la estación, se pueden dar cuenta que está terminando el mal tiempo y que es hora de las cosechas y que está todo listo. Entonces dicen, es bueno que ustedes sepan esto, ¿no es cierto? Y luego dicen, aquí yo digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega.
Y el que ciega recibe salario, y el que llega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que ciega. Entonces aquí cambia la cosa, aquí ya es la visión espiritual. Recibe frutos para vida eterna. O sea, yo tengo que cumplir el plan que Dios me ha dado, ¿no es cierto? Y ese es el que me va a llevar a mí a la meta que se espera de mí, a la meta que mi Padre espera de mí, y a la meta que yo creo que estoy cumpliendo, y a la meta que la sociedad tiene que ver. O sea, era importante lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, que era más importante la hora del almuerzo. Como muchas veces para nosotros es más importante la hora de comer, o es más importante la hora de la diversión, o muchas horas son más importantes que el servir a Dios. El día sábado, por ejemplo, es un día importante para Dios, para la humanidad no es importante. ¿Quién ha entrado esto en el camino de la sociedad? ¿Por qué usted sigue esta senda? Entonces, estas son las cosas que están aquí presentes en esta pequeña advertencia, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siembra. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, mas lo labraron otros, y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, ¿qué era esto? Para mí aquí lo principal es el llamado de atención de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Alzad vuestros ojos y mirad, porque los campos ya están blancos. Ellos tenían un testimonio, ¿no es cierto? En el tiempo de la cebada, ¿no es cierto? La cebada es aún más rubia que el trigo, es que casi tirada blanquizca. Entonces es fácil darse cuenta cuando ya está madura para cortarla. Entonces, eso era lo que le estaba diciendo. Se estaba viviendo ahora los últimos tiempos, ¿no es cierto?, de lo que era la vida de Israel como nación, la vida de Judá como nación, la vida de Palestina, ¿no es cierto?, la vida de Jerusalén como la ciudad santa. Y ellos al parecer no se daban cuenta y encontraban que era más importante que Cristo dejara de hablar y dejara a la gente de lado y fuera a la merienda. Entonces, este es el principio que nosotros debiéramos también tener en consideración. Mirad ahora, la Sagrada Escritura también nos enseña lo mismo. Dice que cuando leen ustedes Mateo 24 se dan cuenta que ahí está establecido los tiempos del fin del mundo, los tiempos de la guerra, los tiempos de los rumores de guerra, los tiempos de enfermedades, los tiempos de confrontación de la sociedad, los tiempos del hambre, los tiempos de las necesidades, los tiempos de la frustración de algunos y el jolgorio de otras personas. Eso se está viendo cada día y es importante de que nosotros nos demos cuenta. Yo digo, cuando nosotros estamos asilados dentro de una iglesia, nos damos cuenta que estas cosas pasan, nos damos cuenta de la responsabilidad que tiene la iglesia, nos damos cuenta la grandeza que significa para Dios en nuestra vida en los días que estamos viviendo. Han pasado muchas cosas que nosotros tenemos que advertirlas, tal como Jesús le decía a los discípulos que miraran, ¿no es cierto?, en una forma de decirle, ¿no es cierto?, que se dieran cuenta de lo que pasaba en la sociedad. Aquí están también escritos los términos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla respecto a que miremos los cambios de la moral de la sociedad que estamos viviendo ahora. Y yo quiero leer algunos textos de esto, para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, no darse cuenta, porque todo el mundo se da cuenta, pero considerar en esto que es la voz de Dios que nos dice, por favor, estamos viviendo tiempos especiales. ¿Dónde van ustedes? Porque ustedes son el pueblo de Dios, a las iglesias llevaban, ¿no es cierto? Porque ustedes son la sal de la tierra. ¿Lo somos verdaderamente? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Lo somos verdaderamente? Aquí dice, por ejemplo, dice, porque las cosas invisibles de Dios, estoy leyendo en Romanos capítulo 2, dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia y su divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Está dicho. El discurso de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24, nos enseñó a mirar el mundo y nos enseñó a darnos cuenta de cosas que están pasando. Y aquí Pablo nos va a hablar de cosas que están pasando y que son señales de que estamos en los últimos tiempos
y si estamos en los últimos tiempos, ¿dónde va mi iglesia? ¿De qué está hablando mi pastor? ¿Qué me están enseñando mis predicadores? ¿Dónde me llevan? Ese es el punto importante de esta conversación, dice. Porque habiendo la sociedad, verso 21, dice, habiendo conocido a Dios, no le han glorificado como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en su discurso, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Aquí estamos, podemos escuchar, basta escuchar la radio o poner un canal de televisión y nos damos cuenta de la manera que llaman los pastores y los predicadores públicos a que la gente no se sume a la verdad de Dios. No están hablando de conversión, no estamos hablando de, no, si ven acá, aquí vas a encontrar descanso para tu vida, aquí te vamos a sanar, aquí se van a acabar tus penas, y no le están diciendo cuál es el camino. Lo único que interesa es tener la jaula llena de pájaros, dice el profeta Jeremías, refiriéndose a la casa llena de personas, a la iglesia llena de personas, sin mirar verdaderamente si se está cumpliendo el objetivo de Dios. Entonces le dice, diciendo a ellos, dice, ser sabios, los enseñadores, y ser nefatos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Y aquí no está hablando de lo que pasa, ¿no es cierto?, con los grupos religiosos. Dice que en vez de hablar de este Dios invisible, se hicieron una imagen, ¿no es cierto?, y ahora la adoraron, como que si verdaderamente ese fuera el Dios invisible, dice. Por lo cual Dios también, dice el verso 24, los entregó a inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Este verso lo hemos leído muchas veces, pero nunca está de más volver a leerlo, volver a hacerlos pensar en estas cosas tan escandalosas, ¿no?, que son para el día de hoy, ¿no es cierto?, las cosas que está consintiendo la sociedad. De repente nos damos cuenta cómo los países se están derrumbando, cómo las economías de los países se están derrumbando, cómo los pobres están sufriendo cada día, pero estamos siendo los primeros que entramos en la depravación moral de la sociedad. Porque aquí, yo me acuerdo en mi vida de joven, de niño, mucho tiempo, por cierto, ¿no es cierto?, mucho tiempo, pero era un escándalo, un homosexual era un escándalo. Ellos vivían escondidos, existían, siempre han existido, ¿no es cierto?, pero ahora no, ahora hay una suerte de felicidad, decir yo soy homosexual. Dios no está contra los homosexuales, Dios está contra el pecado de la homosexualidad, porque es un pecado. Si el hombre o la mujer se arrepiente de esa condición y sale de ahí, Dios acepta al hombre, acepta a la mujer, acepta a la persona. El pecado es el que no acepta, cuando dice la palabra de Dios, porque dice que esta fue una desviación que llegó a ser por razón de que los hombres hablaban de Dios, decían servir a Dios, pero la verdad las cosas que su conducta era displicente de acuerdo a lo que ellos decían ser, dice. Porque también dice, lo entregó a todas las inmundicias. En verso 25, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira. ¿Qué pasa hoy día en las iglesias? ¿Qué pasa hoy día? Si hoy día, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo servía a Jesús, a Dios, a cómo sirve la iglesia católica a Dios, cómo sirve el mundo protestante a Dios, es una cosa que no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura. Y si no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura, es que salió de personas, salió de hombres. ¿Y qué quiere decir? Que los hombres cambiaron la voluntad de Dios y nosotros la aceptamos. Entonces, eso no puede ser, dice. Los cuales, dice, mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios, y aquí una cosa que yo he tratado de evitar, pero de pronto no se puede evitar porque ya es una cosa mundial. Cuando una forma de santificación era, por ejemplo, no contraer matrimonio, no casarse, no dedicarse a la familia. Entonces se creó este voto del celibato y lo adoptó una iglesia como forma de vida. ¿Dónde hemos llegado? Ese es el punto. ¿Dónde hemos llegado? Hemos llegado a un nuevo punto donde la religión crea un nuevo escándalo que hace que muchas personas dejen de creer en Dios, que hace que muchas personas dejen de creer en la fe,
que hace que muchas personas dejen de creer en una iglesia, que dejen de creer en los sacerdotes, que dejen de creer en los pastores, que dejen de creer en los predicadores, porque la conducta no tiene... Pero, ¿dónde estuvo el error? No estuvo el error en otra cosa, sino en hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Dios hizo a Adán e hizo a Eva, Dios bendijo el matrimonio. Esa era una forma de crear una familia para que esta fuera un pueblo para Dios, que fuera la humanidad para Dios. Dios no tenía propósito de crear hombre para matarlo, para sacarlo de su gracia, no. Él creó al género humano para que fuese un día a la semejanza de Dios, sin pecado, sin maldad. Eso no quiere decir que no fuéramos felices, no quiere decir que no fuéramos alegres, que no viviéramos la vida, no quiere decir eso, sino que quiere decir que hay modos de vivir la vida y esos modos están escritos aquí y debemos respetarlos. Por eso, cuando no se empiezan a respetar, caemos en estas cosas. Y dice, por tanto Dios, dice, los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que era contra la naturaleza. Y del mismo modo también hoy los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su concupiscencia los unos con los otros, cometiendo cosas nefastas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Hace, no me acuerdo exactamente el tiempo, cuando se aprobó, por ejemplo, en Chile, la convivencia de las personas homosexuales, ¿no es cierto? Y bueno, teníamos que estar a la altura de los países desarrollados del mundo. Pero vean ustedes, por favor, porque esta no es cosa que lo diga una persona que no cree en eso. Vean, por favor, desde que se creó esa ley hasta el día de hoy. Ayer hubo un informe especial sobre cómo ha aumentado el SIDA en nuestro país. ¿Cómo no le va a decir nada eso a la sociedad? ¿Cómo no le va a decir nada a usted esto que es cristiano? Entonces estas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Dios existe. Y estas cosas, tal como dice el verso 20, ¿cierto? Las cosas que acontecen a nuestro alrededor nos manifiestan a nosotros la existencia de Dios. Aún estas cosas negativas nos manifiestan la existencia de Dios. Y eso a las personas que somos religiosos debiera hacernos meditar, hacernos ver que hay cosas que en nuestra vida común, que lo que creemos que es correcto, debemos considerarlo varias veces antes de entender que esto es correcto, ¿cierto? Dice, y como a ellos, el verso 28 del capítulo primero de Romanos dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que nos conviene, estando atestados de toda iniquidad, de toda fornicación, de toda malicia, de toda avaricia, de toda maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, y así sigue el capítulo. Una serie de situaciones que nosotros la podemos considerar un poco como una suerte de sinopsis de lo que vive la sociedad. Pero no tan solo en la cosa moral, la cosa cambiaron, en la cosa social también. La sociedad actual está viviendo de modo diferente. Pero veamos, ¿qué nos recomienda la palabra de Dios? El apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, le dice al mundo cristiano, porque esto es un mensaje para nosotros, para la iglesia, para todas las iglesias del mundo, no importa cómo se llame, no importa que crean, dice, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Usted puede haber sido un buen católico, usted puede ser un buen evangélico, no importa de qué iglesia sea. Lo importante es que hay que entender de que hay una cosa que se llama la gracia de Dios. El momento en que Dios perdonó mi pecado y me hizo comprender la verdad. Y cuando Él me perdonó mi pecado y me hizo comprender la verdad, es para que yo me ponga a un lado en este mundo de corrupción. Me ponga al lado de la verdad, al lado del bien, o vivir la vida, digamos, de acuerdo al tráfago de la corriente del mundo. Esas son las cosas que nosotros tenemos que considerar, ¿no? Tú puedes decir, sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Dios tiene que tener un lugar en la vida
de nosotros los que creemos ser hijos de Dios. Y se entiende de esta manera: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es difícil vivir la vida del Evangelio, ¿no? ¿Cuántos hombres humildes de repente alzan su voz, empiezan a hablar de nuestro Señor Jesucristo? Mañana tienen una pequeña comunidad, pasado mañana una comunidad mayor, al tiempo después un gran templo, al tiempo después ya no viven en la choza, viven en un chalet, y después se empiezan a enriquecer a cuesta de la verdad de Dios, y se niegan a hablar con crudeza lo que debe ser el camino correcto de un hijo de Dios, porque ya la vida los enredó en este afán de tener, y en este afán de aparentar, y en este afán de no hablar aquellas cosas que en la sociedad caen mal para poder tener un buen pasar. Dios nos libre, estimados. Pero ese es el camino del mundo protestante, ese es el camino del mundo católico, y ese es el camino que nosotros debemos recordar. Una mujer le dijo al Señor Jesucristo: Jesús, quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a la izquierda. El Señor Jesús le dijo: no sabe lo que pide. El Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Aquí no es ser el espejo para la sociedad, aquí es hablar de la verdad de Dios, hablar del verdadero espejo de la sociedad, que es la palabra de Dios, que nos impide, ¿no es cierto?, tener una conducta inmoral, que nos impide tener una conducta social incorrecta. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tú también. Y también dice: el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje. ¿Cómo tomo cada uno de estos versículos? ¿Cómo tomo cada uno? El que lucha no va a ganar esta batalla si no lo hace de forma legítima. ¿Y dónde puede estar la legitimidad del Evangelio? ¿Dónde puede estar? ¿Puede estar en lo que cree el pastor? ¿Puede estar en lo que enseñan los sacerdotes? ¿O puede estar en lo que dice la palabra de Dios? ¿O puede estar en lo que usted cree? No, por supuesto que ese es un error. Usted no tiene la verdad, los pastores no tienen la verdad, los sacerdotes no tienen la verdad, porque son hombres corruptibles, como todos somos corruptibles. La verdad está escrita aquí en la palabra de Dios, y eso es: el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre predicamos la palabra, en tu nombre sanamos a enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y él le dirá: apartados de mí, obreros de iniquidad, no os conozco, ¿de dónde seáis? Entonces, estas son las cosas que nosotros deben estremecer en nuestro interior. Nuestra espiritualidad no es nuestra espiritualidad un invento nuestro, sino que son formas que Dios creó, y que eso nos van a hacer nosotros verdaderamente hombres rectos, hombres notables, hombres con el Espíritu de Dios, cuando nosotros seamos capaces de no estar mirando la vida de nuestros hermanos, sino que estar mirando nuestra propia vida en el espejo de la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice, en lo social, dice: el labrador, para recibir los frutos de la tierra, es menester que trabaje primero. Aquí no hay que inventarse, no hay que inventarse ser el Hijo de Dios, consagrado, que Dios lo llamó que Dios lo sanó de enfermedades, que Dios le ha dado esta casa, que Dios le ha dado estos vehículos. Un pastor, me acuerdo que tuvimos la ocasión de leerlo en todos los diarios, cuando murió uno de los grandes representantes de la iglesia pentecostal de Chile. Más de 40 vehículos de todos modelos tenía en el... ¿Cómo se llama eso? ¿Donde se guardan los autos? Estacionamiento. En el estacionamiento debajo de la iglesia. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Y quizás en esa iglesia indudablemente que habían personas que un día no tenían que comer. No es el engrandecimiento humano, es el engrandecimiento espiritual. A nuestro Señor Jesucristo el engrandecimiento espiritual le costó morir en la cruz como un malvado, estimados hermanos. Pero eso fue su vida, y nosotros tenemos que entender esto. Dice: el labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Y después termina el apóstol Pablo cuando dice: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento, nos dé entendimiento para saber cómo debe ser verdaderamente
la vida de cristiano, ¿no? Hemos visto lo que tiene que ver el concepto moral de un hijo de Dios, de una iglesia de Dios, lo que tiene que ver el concepto social, de lo que tiene que ver con un hijo de Dios, con un pastor de una iglesia, con los enseñadores de una iglesia, con su iglesia, el concepto social de eso. Ahora vamos a ver el concepto espiritual para que podamos entender eso que dijo nuestro Señor Jesucristo. Alzad los ojos y mirar. Las cosas que están pasando a nuestro alrededor nos deben estar diciendo a cada uno de nosotros los tiempos que vivimos. Y los tiempos que vivimos terminan en un punto determinado. La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué espera usted de esto? Todos esperamos que Él nos lleve en su gracia. Pero ya Él nos mostró que no eran las cosas tan fáciles, ¿no? Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, estoy leyendo la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que de buscar a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra. No es acá estas cosas bonitas que conmueven a la gente, ¿no es cierto? Que esas promesas ven acá para que Dios te sane, para que te arregle tu familia, para que te arregle... No es eso. Es lo que dice la palabra de Dios. Lo que tú siembras, ciega. Eso dice, ¿no? Dice, que prediques la palabra, que intes a tiempo y que intes fuera de tiempo. No es aquí que yo esté hablando palabras para captar la gratitud o el reconocimiento o el favor de las personas, sino las cosas debemos decirlas cuándo y cómo son, como lo estamos diciendo nosotros ahora. ¿Para dónde van las iglesias del mundo? ¿Para dónde va este cristianismo que supuestamente es la herencia que dejó nuestro Señor Jesucristo luego de pagar el precio de su vida en la cruz? ¿Dónde la llevamos? Eso es lo importante, ¿no? Dice, para que no hayan confusiones en la gente es necesario que hablemos la palabra de verdad, que redarguyamos del bien y del mal antes del tiempo, en el tiempo y fuera del tiempo. Reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Ese es el punto principal, ¿no es cierto? ¿Por qué razón estaba hablando estas cosas el apóstol Pablo? Dice, porque vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Aquí estamos hoy día, no me cabe ninguna duda. Por eso lo decía. Bueno, alcemos nuestros ojos y miremos qué hay alrededor, ¿no es cierto? Nos acepta la sana palabra, que Cristo murió en la cruz y ya no tenemos que acordarnos de sábado, no tenemos que acordar del verdadero culto de adoración. La cosa es llegar a la iglesia y estar ahí con eso. No es así, estimados hermanos, no es así. Es importante tener, aunque sea un pequeño grado, porque ninguno de nosotros va a poder alcanzar la meta de ser tan justo que nuestro Señor Jesucristo le diga, venid, bendito de mi Padre, y heredar el reino preparado para vosotros. No, sabemos que no, pero por lo menos tener la pequeña certeza de que hemos tratado de hacer lo que verdaderamente nos enseña la palabra de Dios. Pero aquí estamos hablando ya por segunda vez o por tercera vez en esta visita aquí al canal, estamos hablando de que existen tres religiones cristianas, tres maneras de ver a Dios, y tenemos una sola palabra, que es esta, la que está aquí, y tenemos un solo camino, el que recorrió nuestro Señor Jesucristo, el judío nazareno, nuestro Señor Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí, ¿no? Dice, se levantarán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y muchos apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, ¿no es cierto? Pero tú, predicadores, pastores, miembros de cada iglesia, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía, como todos sabemos, como todos sentimos cuando ya hemos cumplido una etapa en la vida, es necesario, más que nunca, ¿no es cierto?, dejar el testimonio vivo de lo que es la palabra de Dios. Hay un solo camino para alcanzar la verdad de Dios, y eso es poder concentrar en nosotros lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El discurso más brillante que usted puede
ver en la Sagrada Escritura. Vosotros sois la luz del mundo. Para eso murió Él en la cruz, para tener una iglesia que verdaderamente a la gente la lleve a otro camino. Aquí no es que tú te sientas bien y que te prometimos que entras a la iglesia y mañana vas a tener la lotería y todos tus problemas resueltos. No, los problemas que te atañen hoy, los problemas que te duelen hoy, son los problemas que tú te creaste. Hay un hombre, un obrero, que se siente explotado por la sociedad, entonces va a ir a un partido político o va a ir a una iglesia evangélica. Pero ni los partidos políticos, ni las iglesias evangélicas pueden hacer lo que tú no hiciste en la vida. Cuando tus padres te decían, estudia, adquiere un título, ponte inteligente, aprende a trabajar en algo para que nadie te explote. Pero ¿qué pasa ahora con la sociedad? Pasa exactamente. Entonces, los problemas que nosotros tenemos, nosotros mismos los hemos adjudicado. Nuestra alimentación, qué cosas debemos comer, qué cosas no debemos comer, el orden que debemos tener en nuestra vida. Todo esto está establecido aquí en la Sagrada Escritura. Entonces, cuando nosotros estamos frente a enfermedades, muchas veces tenemos la culpa de nuestras propias enfermedades. Muchas veces son nuestros descuidos personales. Las personas que han fumado mucho, las personas que no hemos fumado y de repente nos encontramos que tenemos un cáncer. Bueno, algo hicimos. En algún momento descuidamos nuestra vida, a lo mejor la alimentación. Y de repente la alimentación es mala porque no podemos ganar más plata, porque no nos esforzamos en nuestro tiempo de hacer otra cosa. Entonces aquí no esperemos milagros. Aquí el único milagro es que Dios cambie mi vida corrupta, que Dios cambie mi manera indigna de pensar, que Dios cambie mis ojos de manera indigna de mirar y que me hagan un hombre limpio. Y así vamos a poder ser conductores de una iglesia limpia. Y así la gente, tal como dice la palabra de Dios, va a volver sus ojos a nuestra comunidad. Nuestra comunidad debe llegar, su iglesia, mi iglesia, la iglesia donde cada uno se haya dueño de su iglesia. Pero para que verdaderamente se pronuncie Dios sobre esa comunidad, primero que todo, ¿no es cierto? El primer ejemplo viene del ministro. El segundo viene de cada uno de los enseñadores, y después naturalmente toda la congregación. Es como cuando un padre le enseña a los hijos a ser obedientes y él no es obediente a su trabajo, indudablemente que va a tener dificultades, y sus hijos van a ser desobedientes en la casa y van a ser desobedientes en sus estudios y van a ser un fracaso finalmente, ¿no? Pero todas las cosas están en uno. Por eso hay un principio grande de la Sagrada Escritura que dice: si tú quisieres, Dios no te obliga, si tú quisieres, ¿no es cierto? Si tú quisieras y fueras rebelde, seréis consumido a espada. No hay otro camino. El camino que toma una persona rebelde va a encontrar solamente perdición y dolor. El camino que toma un hijo de Dios, dice, irán cantando y llorando, dice, todos los que llevan la buena semilla, pero volverán con gozo cuando reciban la bendición de Dios. Eso queremos nosotros, eso quiere Dios para cada una de nuestras vidas. Pero es importante sacarnos esta lacra de costumbres, de modo que la sociedad echó en nuestros hombros, porque vivimos en el mundo, pero debemos olvidarnos que somos del mundo. Somos los hijos de Dios y debemos ser el ejemplo de la sociedad. Y esto parte en nuestra condición de padre, parte en nuestra condición de hijo, parte en nuestra condición de esposo, parte en nuestra condición de vecino, continúa en nuestra condición de hombre público, continúa en nuestra condición de predicadores, culmina en nuestra condición de ministro, para poder ser verdaderamente un testimonio de la verdad de Dios y que Dios se pueda reflejar en nuestra vida. El Dios de paz les bendiga.
agradecemos la presencia de nuestro pastor en este programa. Invita a Dios que cada una de las cosas que se nos enseñan, ¿cierto?, nosotros podamos también ponerlas por obra y revisar cada una de nuestras vidas y cómo actuamos nosotros diariamente con nosotros mismos y también con el resto de las personas que nos rodean. Nos empezamos a despedir. Bien. Estamos justo en el tiempo. Bien, que la paz de Dios sea con todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos, y podamos, Dios mediante, volver a encontrar el próximo sábado en un nuevo programa que lo entregamos de todo corazón en la esperanza de aportar a su vida espiritual. El Señor les bendiga. Les dejamos entonces cordialmente invitados para los días sábados en San Rosendo, en Balmaceda 17, en los horarios de reuniones de las 10:30 de la mañana y a las 16 horas. También les invitamos a visitar nuestra página web www.idnp.cl y por supuesto desearles que tengan una muy buena semana y nos encontramos el próximo sábado. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.